Las luces fluorescentes de la sala de emergencia zumbaban sobre mi cabeza mientras yo luchaba por respirar. Cada bocanada de aire enviaba punzadas agudas a mi pecho. La mano perfectamente cuidada de mi madre se aferraba a mi hombro. Susurros convertidos ya en un mantra familiar. ¿Recuerdas, Sofía? Fue un accidente. Jason está lidiando con las cartas de rechazo de la universidad. No quiso hacerte daño. Soy Sofía Martínez, tengo 23 años, y este era el 7º accidente en lo que iba del año. Mi hermano menor, Jason, el hijo dorado de nuestra adinerada familia de los suburbios, había explotado en ira cuando me negué a prestarle mi coche. Las patadas en mis costillas fueron deliberadas, metódicas, nada que ver con el arranque emocional que más tarde describirían mis padres a los doctores. Señora Martínez, llamó una enfermera desde recepción. Estamos listos para Sofía. Mi madre se enderezó al instante, colocándose su máscara social con precisión. Voy contigo, querida. Que en realidad, dijo la enfermera con firmeza, su gafete decía Nina, la política del hospital exige que primero hablemos a solas con los pacientes adultos. Sentí los dedos de mi madre apretarse en mi hombro. Pero soy su madre y ella tiene 23. Procedimiento estándar, señora, intervino Nina con suavidad, pero sin ceder. Espere aquí, por favor. Ya dentro de la sala de exploración, el profesionalismo de Nina se suavizó. Vamos a revisar esas costillas, ¿sí? Me ayudó a quitarme la blusa, y su brusca inhalación confirmó lo que yo ya sabía. Los moretones no eran solo recientes. Había marcas amarillentas de la semana pasada, rasguños a medio sanar del mes anterior. Sofía, dijo en voz baja. Estas lesiones no pasaron todas hoy. Yo clavé la vista en la pared, contando los agujeros de los plafones. Soy torpe. La torpeza no causa heridas defensivas en los antebrazos. La torpeza no deja moretones con forma de mano en los hombros. Se detuvo, tecleando en su tableta. Estoy revisando tu historial médico. Levanté la cabeza de golpe. Por favor, no. 3 visitas a urgencias en los últimos 4 meses. Esguince de muñeca en enero, caída por las escaleras. Conmoción cerebral en marzo, golpe con una puerta. Hombro dislocado en abril, accidente deportivo. Me miró a los ojos. Curioso que esos accidentes comenzaron justo cuando tu hermano volvió a vivir en casa. Las lágrimas me ardieron. Y no entiendes. Jason solo está pasando por un mal momento. Cuando entre a una buena universidad, él. ¿Qué? ¿Dejará de usarte como saco de boxeo? Su voz fue suave, pero firme. Cariño, llevo 15 años como enfermera en urgencias. Sé la diferencia entre accidentes y abuso. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Abuso. Nunca me había permitido pensarlo de esa forma. Jason era mi hermano pequeño, el prodigio de la familia. Mis padres siempre habían justificado su temperamento como pasión, intensidad, el resultado natural de una mente brillante incomprendida. Mis padres nunca. Déjame adivinar, me interrumpió Nina. Te dicen que él no lo hace con intención. Que es tu culpa por provocarlo. Que los asuntos de familia deben quedarse en privado. Un sollozo me cortó la respiración, agudizando el dolor en mis costillas. Ellos lo aman. Quizás sí, respondió Nina, preparando el estetoscopio. Pero están permitiendo su violencia, y esto solo va a empeorar. Como invocado por sus palabras, escuché la voz autoritaria de mi padre en el pasillo. El distinguido juez Martínez, dispuesto a manejar otra situación. Y esto termina hoy, dijo Nina, tomando su teléfono. Tus costillas están rotas y voy a llamar a nuestra especialista en violencia doméstica. No, por favor, le sujeté el brazo. No sabes lo que ellos harán. Sé exactamente lo que harán, minimizar, desviar y controlar la historia. Pero esta vez hay algo distinto, levantó mi expediente. Tenemos documentación. Años de ella. Patrones que cualquier tribunal reconocería como abuso sistemático. La puerta se abrió de golpe. Mi padre llenó el marco con su imponente figura. Sofía, nos vamos ahora. Nina se interpuso. Su hija tiene múltiples costillas fracturadas, juez Martínez. Ella no va a ninguna parte. Conozco los derechos de su hija,
el protocolo hospitalario y las leyes de reporte obligatorio. Así que le pido que tome asiento en la sala de espera mientras termino de examinarla. A menos que prefiera que llame a seguridad. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre retroceder. Cuando la puerta se cerró tras él, Nina me miró con decisión. Ya no estás sola, Sofía. Y esta vez, nos vamos a asegurar de que la verdad salga a la luz. Asentí, temblando, pero sintiendo algo nuevo florecer en mi pecho, junto con el dolor. Esperanza. Nina trabajó con precisión, fotografiando mis lesiones mientras llegaban los resultados de la radiografía. 3 costillas rotas, exactamente como había sospechado, pero fueron las viejas lesiones las que contaron la verdadera historia. Fracturas finas que habían sanado mal. Evidencia de un trauma repetido que ninguna influencia familiar podía ocultar. La doctora Santos es nuestra especialista en violencia doméstica, explicó Nina, ayudándome a ponerme la bata del hospital. También es perito forense y testifica en casos de abuso. Tu padre no podrá intimidarla. Como si hubiera sido invocada, entró la doctora Santos, una mujer menuda, de ojos amables y con un aire de autoridad tranquila. Llevaba un expediente grueso y una tableta. Hola, Sofía. He revisado tu historial médico en 3 hospitales distintos de la zona. Se sentó, mirándome directo a los ojos. Tu familia ha estado ocupada encubriendo cosas, pero los expedientes médicos no mienten. Mis manos se retorcieron en la delgada cobija del hospital. ¿Qué quiere decir? Nombres diferentes, tarjetas de seguro diferentes, pero el patrón es claro. Las lesiones siempre ocurren en casa, siempre cuando tu hermano está presente, y siempre con tus padres ofreciendo explicaciones elaboradas. Afuera, escuchaba la voz de mi madre elevándose, seguramente intentando sonsacar información al personal. Era su método habitual, la madre preocupada, bien conectada, que solo quería cuidar a sus hijos. Y el historial médico de tu hermano también es interesante, continuó la doctora Santos. Varias recetas para medicamentos de control de ira que nunca se surtieron. 3 evaluaciones psiquiátricas recomendadas que nunca se completaron. Dijeron que la terapia afectaría sus solicitudes universitarias, susurré. Y ahora te está lastimando a ti en lugar de recibir ayuda. La voz de la doctora Santos fue suave pero firme. Esta no es una carga que debas cargar, Sofía. Un golpe en la puerta me hizo estremecer. Nina revisó. Era una oficial de policía, la detective Sarah Chen. Del hospital nos llamó, explicó, notando mi postura defensiva. Es procedimiento estándar en casos sospechosos de violencia doméstica. No quiero presentar cargos, dije de inmediato. No tienes que decidir eso ahora mismo, respondió la detective Chen. Pero necesito documentar todo mientras la evidencia está fresca. Mientras tomaba mi declaración, me descubrí hablando de cosas que nunca le había contado a nadie. Como la violencia de Jason había empezado con cosas pequeñas, empujones, pellizcos, tropezones accidentales. Como se intensificó después de su primer rechazo universitario. Como mis padres siempre tenían una excusa. Siempre encontraban la forma de hacerlo ver normal. La semana pasada, me escuché decir, me lanzó una laptop a la cabeza porque no quise escribirle sus ensayos universitarios. Mamá dijo que debería haberlo ayudado. Nina, que seguía cerca, soltó un sonido de disgusto. Eso no es ayuda, es coerción. Tu hermano necesita intervención profesional, añadió la doctora Santos. Y tú necesitas protección. La detective Chen asintió al terminar sus notas. Tenemos suficiente para una orden de protección de emergencia. No tendrás que regresar a casa. El pensamiento era a la vez aterrador y liberador. ¿Pero a dónde iría? Tenemos convenios con varias casas seguras, dijo Nina. Lugares donde tu familia no podrá encontrarte hasta que estés lista. Un alboroto afuera llamó nuestra atención. Jason había llegado, su voz resonaba en el pasillo. ¿Dónde está mi hermana? Necesito hablar con ella. Empecé a temblar, el monitor pitando al registrar mi ritmo cardíaco acelerado. Nina se movió de inmediato hacia la puerta, bloqueándola. Seguridad a urgencias, sala 4. La doctora Santos habló por su teléfono, calmada pero alerta. A través de la puerta escuchaba el patrón familiar de mi hermano, la rabia inicial seguida de disculpas entre lágrimas. Lo siento, Sof. No quise hacerlo. Por favor, solo regresa a casa.
La detective Chen ya estaba en su radio. Necesito unidades en el Hospital Memorial. Posible disturbio doméstico. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Seguridad llegó para controlar a Jason. La detective Chen fue a lidiar con mis padres, cada vez más hostiles. Y en medio de todo, Nina permaneció a mi lado, firme y tranquilizadora. Estás haciendo lo correcto, dijo en voz baja. Va a ser difícil, pero ya no estás sola. La doctora Santos regresó con papeles de admisión. Te vamos a dejar internada esta noche para observación. Para la mañana tendremos todo listo para tu traslado seguro. Por primera vez en años sentí que algo cambiaba dentro de mí. El peso de los secretos familiares, de las sonrisas forzadas y las mentiras cuidadosas empezaba a levantarse. Está bien, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Estoy lista. Afuera de mi habitación, escuchaba a mi familia ser escoltada fuera del hospital, sus protestas apagándose por el pasillo. Pero aquí, rodeada de personas que veían la verdad y decidían actuar, finalmente me sentía a salvo. Mañana traería sus propios desafíos, pero esa noche pude respirar. A pesar de mis costillas rotas, sabía que al fin estaba rompiendo con todo. 3 meses después de aquella noche en urgencias, estaba sentada en un consultorio iluminado por el sol, mirando fotografías de mi antigua vida. Los moretones se habían desvanecido. Mis costillas habían sanado, pero las heridas emocionales seguían siendo tiernas, como cicatrices recientes. Has hecho un progreso notable, observó mi terapeuta, la doctora Patel. ¿Cómo te sientes respecto a la audiencia de mañana? ¿Mañana? La palabra me provocó mariposas en el estómago. La fecha del juicio por agresión de Jason finalmente había llegado. A pesar de los esfuerzos de mis padres por manejar todo en privado, la detective Chen había construido un caso sólido. Asustada, admití, pero ya no de Jason, sino de enfrentar a mis padres. Desde aquella noche había estado viviendo en un complejo de apartamentos seguros, trabajando de manera remota para una empresa de diseño gráfico. Nina me había ayudado a conectar con un grupo de apoyo para sobrevivientes, donde conocí a otros que entendían el dolor complejo de la violencia familiar. Tus padres permitieron el abuso, me recordó la doctora Patel. Su reacción mañana no es tu responsabilidad. Mi teléfono vibró. Otro correo de mamá. Asunto, por favor, reconsidera. Lo borré sin leerlo. Las primeras semanas después de irme, alternaban entre amenazas y súplicas. Ahora que Jason enfrentaba consecuencias reales, estaban desesperados. Más tarde esa tarde, me reuní con Nina para tomar un café, nuestro ritual semanal desde el hospital. Se había convertido en algo más que la enfermera que me ayudó a escapar, ella se había convertido en mi ancla en esta nueva vida. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó, deslizando mi latte de siempre por la mesa. El abogado de Jason sigue presionando por un acuerdo, dije. Sin cárcel, solo terapia obligatoria y manejo de ira. La expresión de Nina se endureció. ¿Tú qué quieres? Me detuve, pensando de verdad. Quiero que reciba ayuda. Ayuda real. No solo lo superficial que intentaron mis papás. Pero también quiero que enfrente consecuencias. Eso es completamente válido, me aseguró Nina. Puedes amar a alguien y aún así pedirle que rinda cuentas. A la mañana siguiente entré al tribunal con Nina y la detective Chen a mi lado. Mis padres estaban en la primera fila. El maquillaje perfecto de mamá no alcanzaba a ocultar su angustia. La mandíbula de papá apretada, rígida. Jason estaba junto a su abogado, viéndose más pequeño, sin la protección de la influencia de mis padres. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al juez en lugar de a mi familia. Mi hermano necesita ayuda, dije con la voz firme. No excusas, no encubrimientos, sino ayuda profesional real. Cada vez que mis padres tapaban las cosas, lo habilitaban para volverse más violento. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque quiero que el ciclo se detenga. El juez escuchó con atención, revisando los expedientes médicos, los reportes policiales, el patrón de violencia creciente. Al final, Jason recibió una sentencia suspendida, condicionada a completar un programa de tratamiento intensivo, atención psiquiátrica regular y a mantener una orden de restricción. Al levantarse la sesión, mi madre se acercó con lágrimas rodando por su rostro. Sofía, por favor. Aún podemos arreglar esto como familia. La miré, de verdad la miré,
y vi el miedo detrás de su fachada perfecta. Miedo al escándalo, al fracaso, a admitir que su familia de revista estaba construida sobre la negación y el dolor. No podemos arreglarlo escondiéndolo, mamá. Jason necesita ayuda profesional, no protección. Y yo necesito sentirme segura. Pero somos tus padres, suplicó. Te amamos. Y el amor no debería doler, dije suavemente. Quizás algún día entiendan eso. Papá estaba detrás de ella, su autoridad legal inútil en esa situación. Por una vez, no podía controlar la narrativa. Al salir, Nina me apretó la mano. «Oh, lo lograste». Afuera del juzgado, mi grupo de apoyo me esperaba. Sara, que había escapado de un esposo abusivo. Michael, que había sobrevivido el maltrato de sus padres. Lisa, cuya hermana casi la mata. Todos entendían lo que significaba elegir la verdad sobre la lealtad familiar. «Vamos a comer para celebrar», anunció Sara. «¿Y tú vienes?» Al ver sus rostros, estas personas que se habían convertido en mi familia elegida, sentí que algo se asentaba en mi pecho. La culpa de traicionar a mi familia finalmente daba paso al orgullo por mi propia fuerza. Esa noche, en mi nuevo departamento, agregué los documentos judiciales a mi carpeta de sanación, la colección de pruebas, fotografías y diarios que me recordaban por qué había elegido este camino. Mi celular se iluminó con un mensaje de texto de Nina. «Orgullosa de ti, guerrera. ¿Mismo café la próxima semana?» Sonreí, sintiendo la calidez de un cariño genuino, sin condiciones ni costos. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mi vida lo estaba recorriendo en mis propios términos. La verdad me había liberado, y nunca volvería a vivir con miedo.